Querido irmão, querida irmã, querido amigo, querida Querido hermano, querida hermana, querido amigo, querida amiga, llegamos a un tutorial más del alimento diario. Ahora aún estamos en la serie Cristo, el centro conector de la obra de Dios. Y estamos concluyendo el libro del título Buscar las cosas de arriba, el hermano Pedro Don. Estamos en la cuarta semana. Por tanto, concluyendo este libro, y el título de la semana 4 es Buscar las cosas de arriba, donde vive Cristo. El texto bíblico es Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Muy precioso este texto bíblico. Y en esta semana el autor aprovechó una comunión, esta palabra, y reforzó algunos aspectos de una comunión que él tuvo con un grupo de cooperadores, un grupo de hermanos del interior de San Pablo y de otras iglesias que estuvieron en San Pablo haciendo aquí en la capital, en el PAC. El PAC es puesto avanzado de colportores y se tornó en verdad el centro de perfeccionamiento para hermanos y hermanas de las iglesias, desde los líderes hasta otros hermanos y hermanas en general, que desean ser perfeccionados en la predicación del Evangelio, saliendo a abordar a las personas, usando aquella frase milagrosa, maravillosa, que conmueve a las personas, que es puedo orar por usted. Aparte de esto, distribuyendo los libros, sembrando la palabra impresa, la palabra revelada, y muchas personas han sido alcanzadas por este proyecto, por esta iniciativa, por este encargo. Entonces, el PAC ha sido muy usado por Dios. Los hermanos que están allí son jóvenes, pero han perfeccionado a varios hermanos, hasta hermanos de cabeza blanca como yo, que participan de este tiempo en el PAC. Por lo menos hemos sido estimulados a quedarnos 3 días. Nosotros que tenemos otras actividades, otro compromiso, no tenemos tanto tiempo, por lo menos 3 días completos, junto con este grupo de hermanos del PAC, para que nosotros podamos ser perfeccionados. Y muchos hermanos ya pasaron por el PAC y todos salen de aquí dando excelentes testimonios de la ayuda que han recibido, de la impresión que tuvieron en el contacto con las personas, y este tiempo también precioso cuando usted va abordando a las personas en el Puedo Orar por Usted. Usted siente la necesidad de vaciarse todo el tiempo de sí mismo, abandonar todos sus conceptos, todo su aprendizaje, todo lo que usted sabe, todo lo que aprendió, para que el Señor pueda llenarlo a usted. Entonces nosotros hacemos mucha inmersión en la palabra, sumergimos en la palabra. Aún antes de tener este término, inmersión en la palabra profética, nosotros, estos hermanos del PAC, ya tenían esta práctica de tomar la palabra y no hablar nada de sí mismo. Siempre hablaban, ayudaban a las personas, abordaban a las personas, basados en la palabra que ellos oyen. Y durante
En la semana, la palabra de la semana fresca, la palabra profética. Muy bien. Entonces el hermano Pedro aprovechó para reforzar algunos aspectos que esta ayuda que nosotros hemos recibido en el pacto. Y nos mostró una vez más que para el Señor completar su obra de edificación de la iglesia, la obra de restauración, la iglesia no puede tener más un vivir de aquel vivir tradicional, convencional, basado en cosas, estudios bíblicos y enseñanzas. La iglesia necesita avanzar, necesita ser renovada todo el tiempo. Entonces el Señor necesita de una generación especial que no sirve a Dios de manera tradicional, porque esta generación traerá al Señor de regreso. Esto está en el día lunes de esta semana. La iglesia en Filadelfia, mencionada en Apocalipsis capítulo 3, a partir del versículo 7, nos muestra que en Filadelfia es una iglesia que tiene poca fuerza. No es una iglesia poderosa y fuerte económicamente ni en número de personas, sino que es una iglesia que puede ser comparado con una manada pequeña en Lucas 12:32, pero aprobó a Dios dar su reino a esta manada pequeña. Y también, aparte de la iglesia en Filadelfia, con esta característica de poca fuerza, tienen el nombre y la palabra del Señor, espera la venida del Señor con mucha ansia, mucho anhelo, y también es la manada pequeña, y también podemos decir que la iglesia hoy, ella es un grupo de trabajadores de la última hora, diferente de los trabajadores convencionales, que es registrado en Mateos capítulo 20, al versículo 16. Ahora, estos trabajadores de la última hora, los últimos trabajadores, ellos trabajan de una manera dinámica, reforzada, no viviendo la vida de la iglesia estática y tradicional. ¿Cómo queremos traer al Señor de regreso? Tenemos que trabajar fuera de la caja, tenemos que salir de la caja, o sea, fuera de todo lo que es convencional. Entonces el PAC nos ayuda en este aspecto, nos quita de nosotros mismos, nos quita de lo tradicional, de todo lo que es convencional. Y también en el día martes nosotros somos ayudados, que cuando nosotros creímos en el Señor, nosotros ganamos un regalo maravilloso, que es la fe. La fe es un portal, una ventana que nos da acceso a las cosas celestiales. Algo que el hombre que no creyó en el Señor no tiene, este privilegio. Entonces, las personas que viven para las cosas visibles, pensando en las cosas de la tierra y buscándola, no salen de esta dimensión, no salen de la esfera terrena. Como vimos en Colosenses capítulo 3, debemos ser aquellos que buscan las cosas de arriba, piensan en las cosas de arriba. Por eso, cuando nosotros creemos en el Señor, ganamos la fe, obtuvimos la fe. Y la fe nos da este acceso a las cosas celestiales, a las cosas de Dios. Aquí dice que muchos cristianos continúan viviendo en la esfera terrenal, yendo detrás del viento, como todo el mundo, teniendo una vida de conflictos, intentando ser buenos cristianos, en un ciclo de pecar, arrepentirse y pecar nuevamente. ¿No es triste usted ya haber creído en el Señor y tener esta vida aún tan limitada, viviendo aquí en la tierra, intentando vencer el pecado por sí mismo y no lo consigue? Ahí peca, se arrepiente nuevamente, de aquí a poco nuevamente vuelve a pecar. Acerca de este círculo, Pablo dice en Romanos: no comprendo lo que hago, porque no hago lo que quiero, sino aquello que no quiero. Romanos 7:15. Y más adelante nos dice: miserable hombre que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 24. El Señor, sin embargo,
entre tanto, provee el libramento porque Pablo concluye, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la carne. Esto está al comienzo del capítulo 8 de Romanos, Romanos 2:8. Por la fe tenemos acceso a la ley del Espíritu de vida que está en los cielos en Cristo. Muchos cristianos, infelizmente, caen en depresión, angustia y tienen una vida atribulada porque no saben cómo vivir en la esfera de la fe. La fe es la puerta de acceso a las cosas celestiales porque ya fuimos crucificados con Cristo, uniéndonos a Él en su muerte por el bautismo, y con Él también resucitamos para hoy vivir en novedad de vida. ¿Y cómo nosotros recibimos la fe? Romanos 10, versículo 17 dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. La fe nos lleva a buscar las cosas de arriba, donde Cristo está, y a pensar en ellas. La fe nos fue dada cuando aceptamos el Evangelio y continúa funcionando por medio del operar de la palabra de Cristo. Por eso que nosotros no podemos contentarnos solamente en tener la experiencia de haber creído en el Señor, la experiencia inicial. Tenemos que continuar alimentando la fe, que nosotros creímos en el Señor porque alguien nos predicó el Evangelio y por medio de la predicación viene la fe. Nosotros creemos en el Señor, pero esta fe necesita ser alimentada, necesita crecer poco a poco. Muchos piensan que la fe es como en la capacidad natural usada, por ejemplo, para obtener la cura de enfermedades sin uso de medicamentos. La fe depende de la palabra de Dios. Si Él nunca habló de cura, debemos tomar los medicamentos necesarios. ¿Por qué Él dijo eso? Porque hay personas que dicen, por la fe no voy a tomar aquel remedio o medicamento que el médico me prescribió, porque yo creo que ya estoy sanado. No es así. Nuestra fe no es eso. La fe, ella viene por medio de la palabra de Dios. Si Dios no habló, entonces usted no debe apoyarse en esto, en algo que Dios no habló, confiando solamente en sus sentimientos. Amén. Nosotros creemos que Dios puede curar a las personas, pero tenemos que tener mucho cuidado, discernir. La fe viene por la palabra de Dios. Por eso, en el día miércoles habla, cuando sumergimos en la palabra, ejercitamos el Espíritu. La fe entonces viene y pasamos a vivir en novedad de vida. La fe, de nuevo, es la puerta por la cual tenemos acceso a las cosas celestiales. Y la mente es la puerta de entrada del alma. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra, hacemos inmersión de la palabra, nuestra mente también, ella es suplida. Y como nuestra mente es la puerta de entrada del alma, entonces todo el suplir que nosotros recibimos por medio del ejercicio del Espíritu, la mente colocada en el Espíritu, ahí todo el suplir va a nuestra alma. Todas las partes de nuestra alma, teniendo la voluntad y emoción también, aparte de la mente. Antes vivíamos con la mente en las cosas terrenales, satisfaciendo los deseos y placeres de la carne. El resultado es la muerte. Por eso que en Romanos 8:6 dice que la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Hoy el Señor nos ha llevado a ejercitar el Espíritu por la inmersión en la palabra. Cuando ejercitamos nuestro Espíritu con la palabra, la mente vuelve al Espíritu y se torna fructífera. El Espíritu se comunica con la mente mediante la conciencia. Entonces, lo que sucede es que nuestro corazón es alcanzado. Nuestro corazón está compuesto de una parte del Espíritu que es la conciencia y las tres partes del alma, que está compuesta de mente, voluntad y emoción. Entonces, este es nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros tocamos en la palabra, hay una comunicación y
Las cosas de Dios pasan a entrar en nosotros. Cuando la mente es renovada por la palabra, pasamos a disfrutar de las riquezas de Dios. Y aquí nosotros somos animados a vivir no apoyado en experiencias pasadas, aún en nuestro servicio al Señor en la iglesia, en nuestra salida en predicar el Evangelio. No debemos estar apoyados en nuestra experiencia pasada, en nuestras historias cristianas, en capacidades o conocimientos bíblicos, porque estas cosas están en la esfera terrenal. En verdad, nuestra suficiencia viene de Dios y por esto debemos aprender a buscar el suplir del Espíritu y dejar que el Señor haga su obra como está escrito. No que seamos capaces de pensar algo por nosotros mismos, por el contrario, nuestra suficiencia viene de Dios. 2 Corintios capítulo 3, versículo 5. Lo que nos hace entrar en esta realidad espiritual y pensar en las cosas de arriba es el amor reverente a la palabra y la inmersión en la palabra profética. Estas prácticas nosotros somos perfeccionados en el PAC. Nosotros estamos allí abordando a las personas en el día a día. Valoramos mucho este tema de la palabra. Salir de nosotros mismos, salir de dimensión, salir de la dimensión terrenal e ir a una esfera celestial. ¿Y cómo nosotros conseguimos hacer esto? Por medio de la palabra, ejercitando la fe y con la mente en el Espíritu, ejercitando el Espíritu. Y así nosotros somos suplidos. Y las personas que son abordadas por nosotros son suplidas, son tocadas por el Señor. Y muchos milagros suceden en la vida de las personas. Y muchos milagros, ¿por qué no decir?, suceden también en nuestras vidas. Cosas sobrenaturales. Nosotros también estamos siendo curados por la inmersión en la palabra en nuestro día a día. Ahí en el día jueves dice que la palabra destruye las fortalezas de la mente. 2 Corintios capítulo 10. Allí nosotros vamos a leer algunas porciones para ustedes. Para tomar posesión de las riquezas de Cristo necesitamos colocar la mente en el Espíritu y pensar en las cosas de arriba. Ahí 2 Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. Entonces, después en el versículo 5 nosotros vemos, no vamos a crear fortalezas en nuestra mente, sino anular sofismas y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tener conocimiento de Dios significa conocerlo como Él es, comprender la manera como Él hace las cosas, como Él actúa. Percibe, si nosotros vivimos, si yo vivo en mí mismo, yo no voy a conocer a Dios. Saber cómo Él es, la manera como Él actúa, la manera como Él hace las cosas. Entonces el Señor quiere cerrar esta era. Necesitamos dejar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta palabra aquí también es una palabra llave en esta semana. Nosotros tenemos la fe, nosotros tenemos la palabra, nosotros tenemos la inmersión en la palabra y nosotros tenemos aquí la obediencia de Cristo. Por medio del amor a la palabra profética y de la inmersión, nos tornamos obedientes a Cristo. Esto es fundamental en nuestra vida, en nuestra caminata, nuestro andar. A medida que yo oigo la palabra, recibo la palabra, necesito ser simple y obediente. Yo necesito ser sumiso. Cuando la iglesia, al final del día jueves dice, cuando la iglesia llegue al nivel de total obediencia, Cristo volverá. Él va a castigar toda desobediencia y nosotros vamos a luchar junto con Él. En otras palabras, nuestra plena obediencia hará viable que Dios pise el lagar de su ira, mandar al anticristo, el falso profeta y su ejército al lago de fuego y Satanás al abismo. Nosotros vamos a cooperar con Dios en este juicio
en esta sentencia definitiva que Él va a dar al enemigo de Él, a su enemigo y a todos sus seguidores. De ahí en adelante no habrá más enemigos ni más desobediencia. El Señor hará esto por medio de la fe de la palabra profética y de la inmersión, acciones que producen amor y obediencia. Nosotros sabemos y hemos oído y también hemos repetido y hablado que Dios está produciendo una historia de amor. Él mismo, como el amor, vino como aquel tejido que está compuesto de urdiembre y trama. La urdiembre es Dios mismo como amor y la trama es nuestra relación con los hermanos. Ahí Dios viene, Cristo como el centro conector, como la lanzadera. Él viene para poder unir estos hilos, unir la urdiembre con la trama y producir un tejido maravilloso. En el día viernes, el hermano Pedro aprovechó para reforzar un poco el encargo de la semana pasada, que él habló sobre Romanos capítulo 7, al final del capítulo 7, y en el comienzo del capítulo 8 de Romanos, para mostrarnos que hay una lucha permanente en el interior del hombre y que el hombre no sabe cómo vencerla. Por eso, Pablo en el final del capítulo 7 dice: hay una lucha constante. El hombre quiere vencer al pecado, pero no consigue por sí mismo. Y el secreto es, como nosotros hablamos también allá en esta semana, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Está registrado en el capítulo 8 de Romanos, versículo 1 y 2. Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, hay un poder en la ley del Espíritu de vida que nos hace, que nos lleva a vencer la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte es como la ley de la gravedad que atrae las cosas a la tierra. El pecado quiere mantenernos aquí en la tierra, prisioneros, atados, presos a él. Pero existe una ley que hoy está en nuestro espíritu, llamada la ley del Espíritu de vida, como un cohete que vence la ley de la gravedad y que nos quita de toda prisión. Y para hablar sobre el Espíritu, las riquezas del Espíritu, la importancia del Espíritu, Él usó este día viernes para llevarnos allá a Éxodo capítulo 30, que revela cómo estaba compuesto, cómo era preparado el aceite de la unción. Era una composición de aceite. La base de él es aceite, que representa el Espíritu de Dios, y 4 especies, que es la mirra, el cálamo aromático y la casia. O el hin de aceite junto con estas 4 especias era la composición del aceite de la unción. En verdad, esto nos muestra a nosotros, resumiendo, cómo el Espíritu fue siendo enriquecido para poder dispensarse a nosotros de una manera completa. El Espíritu siempre existió. No es que el Espíritu pasó a existir después, sino que poco a poco fue enriquecido. Ahí nosotros tenemos con estas especies, tenemos la experiencia que Cristo pasó desde su encarnación, su sufrimiento, su muerte, su resurrección, para tornarse el Espíritu todo inclusivo que da vida. Ahí sí nosotros podemos disfrutar de este Espíritu en nuestros días a día, que suple todas nuestras necesidades. Necesitamos aprender a vivir en el Espíritu, dependiendo del Espíritu, no en nosotros mismos, invocando el nombre del Señor. Necesitamos la palabra, inmersión en la palabra, y así nosotros vamos disfrutando de las riquezas de este Espíritu. Jesús necesitaba morir y resucitar. Al final del día viernes
dice que Jesús necesitaba morir y resucitar con todas sus experiencias humanas, su vivir perfecto como hombre, su muerte, cumplió la redención eterna y su resurrección, llevándonos a vivir en la esfera de la resurrección. Todas las experiencias por las cuales Jesús pasó tenían que estar en un hin de aceite puro para que nosotros hoy tuviésemos el Espíritu de Dios con todos estos elementos, estos ingredientes. Así Él atiende todas nuestras necesidades. El aceite sagrado de la unción está el vivir perfecto, el mortificar la carne, el andar en novedad de vida y todo lo que necesitamos. La inmersión en la palabra nos llevará a esta realidad, a la dimensión celestial. ¿No es maravilloso esto? Necesitamos sí valorar la inmersión en la palabra profética en nuestro día a día, no solo para nuestras salidas, para contactar a las personas, sino en nuestra relación familiar, nuestra relación conyugal. Usted tiene hijos, la relación entre padre e hijos, hijos y padres. Necesitamos en el trabajo también, podemos sumergirnos en la palabra y cuidar de las personas. Es totalmente basado en aquello que el Señor está supliéndonos por medio de su palabra. Esto sí va a llevarnos a otra dimensión y vamos a ser suplidos, ayudados, curados, salvos, libertos, y vamos a ayudar también a muchas personas en el Espíritu en el día sábado. Hay todo lo que necesitamos. Por medio de la inmersión en la palabra somos llevados a la esfera celestial. Romanos 8:3 dice: porque si vivís según la carne, andáis en la muerte, pero si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, viviréis. Aquí dice, la muerte de Cristo tiene gran poder. Por la fe en la palabra experimentamos su dulzura y eficacia. No necesitamos continuar viviendo en la carne porque por la preciosa resurrección de Cristo. Esto es el compuesto del aceite de la unción. El Señor no solo mortificó nuestra carne, sino también nos llevó para dentro de la resurrección. Ahora podemos vivir para Dios. Ahí más abajo un poco dice, aunque vivamos en la tierra con un cuerpo, no luchamos según la carne, porque ya fuimos transferidos para los lugares celestiales. Las armas de nuestras milicias, dicen, no son carnales, nuestra lucha diaria. Entonces ahora nosotros no usamos más las armas carnales. Todo esto por causa de la resurrección, de su eficacia contenido en el aceite de la unción, el Espíritu consumado. Cuando Cristo resucitó, fuimos resucitados juntamente con Él. Por eso debemos buscar las cosas de arriba que nosotros leímos en el comienzo de Colosenses capítulo 1 y 2. Concluyendo el domingo, aquí nosotros tenemos un texto que el hermano tomó en la Biblia judía completa de Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Entonces, en esta versión de la Biblia dice así: que la actitud de ustedes para con los otros sea gobernada por la unión al Cristo Jesús. A pesar de que Él vivió en la forma de Dios, no consideró la igualdad con Dios algo a que aferrarse. La forma aquí, la forma de Dios, indica que lo que Cristo es antes de su encarnación, indica lo que Cristo es antes de su encarnación, la misma imagen del Dios invisible. No es un contorno, esta forma mencionada aquí. Lo que Cristo es aún antes de la resurrección. ¿Cómo podemos entender a Cristo como la imagen del Dios invisible? Él es el resplandor de la gloria de Dios. Dios tiene la gloria y Cristo es la forma de la gloria, su resplandor. Por ejemplo, nadie puede aproximarse al sol. Sin embargo, los rayos solares traen al sol hasta nosotros como calor y luz. Sin la luz del sol nada existiría. De la misma manera, Cristo es aquel que trae el sol al hombre en la manera de rayos solares como calor y luz. Cristo trajo Dios al hombre para su beneficio. Él tiene la forma de Dios y la expresión exacta de su ser. Aquel que trae la sustancia de Dios hasta
el hombre. Cristo no consideró la igualdad como Dios a cosa a que aferrarse. Por lo contrario, Él se vació a sí mismo al asumir la forma de esclavo, tornándose como los seres humanos. Filipenses 2:7. Él se vació a sí mismo para tomar la forma de un esclavo. Cambió el estado, pero no la naturaleza, pues Él es el resplandor de la gloria, la expresión exacta de la sustancia de Dios, la imagen del Dios invisible. Jesús nunca tomó provecho de lo que Él era de hecho, pero vino a la tierra por causa nuestra y se humilló aún más, tornándose obediente hasta la muerte en la estaca como un criminal. Filipenses 2:8. En aquella versión que yo mencioné a ustedes, según la versión de la Biblia judía completa, Él murió en una estaca que era la forma de castigo para un criminal en el Imperio Romano. Él fue obediente hasta la muerte para ser obedientes a Él. Por eso, cuanto más sumergimos en su palabra y la practicamos, más obedientes seremos. Cristo, por su obediencia, nos está conduciendo a la gloria. Concluyendo, en su venida seremos todos glorificados. Dios quiere llevarnos a vivir en la esfera celestial, sumergir en la realidad de la palabra con el amor reverente. Permite que nuestra mente sea inundada, renovada y nuestra alma transformada. Seamos llenos del amor de Dios. Así, el tejido de amor es producido en el matrimonio, en la relación con los hijos y compañeros de trabajo. Donde estemos, tenemos que tejer este tejido de amor. No podemos actuar según nuestra propia voluntad, viviendo días que no son contados por Dios. El Señor quiere quitarnos del vivir convencional. El camino para esto es amar la palabra profética, hacer inmersión y practicar esta palabra, tornándonos más obedientes. Así tejemos el tejido de amor, ganando muchas personas para el reino de Dios y edificando su iglesia. No hemos recibido solo conocimiento bíblico, sino el mismo hablar del Señor para hacer su voluntad y traer su reina. Jesús es el Señor. Que el Señor los bendiga a ustedes, que la palabra de esta semana sea un marco en su vida, hacerlo a usted cada vez más íntimo al Señor, pensando y buscando las cosas de arriba. Jesús es el Señor.